¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Las charlas dominicales cada semana con mi querido Luis Guillermo Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Mi querido Jesús, un gusto saludarte a ti, también a la audiencia de tu espacio, como siempre, un deleite cerrar la semana o comenzar la semana, como sea, contigo y charlando de la realidad nacional. Gracias, amigo. Oye, pues igualmente, siempre es un placer platicar contigo. Una semana que estuvo marcada por diferentes temáticas, por supuesto, cambios en la Secretaría de Hacienda, la negociación con Donald Trump, la famosa llamada en donde Trump finalmente anuncia que se posterga un mes más los aranceles y la descripción de esta llamada que dio la doctora Claudia Sheinbaum, en donde pues hay partes muy claras, muy enfáticas, querido, donde dice, pues yo no amenacé a Trump ni nada, pero sí le dije que pues yo no podía seguir cooperando con algo que daña al pueblo de México, porque mi prioridad es defender al pueblo de México. Una firmeza que muestra la doctora en esa conversación y que la lleva incluso a un trato muy distinto que le ha dispensado Donald Trump en comparación con otros mandatarios. Cada mandatario, por supuesto, tiene su estilo, tiene su forma, pero me da la impresión de que la doctora Claudia Sheinbaum entiende perfectamente este juego político, entiende muy bien las asimetrías que hay entre México y Estados Unidos y sobre todo comprende a la figura de Donald Trump en toda su exposición, en el plano sobre todo personal, porque Trump es muy dado a meterse en cosas personales, sobre todo, y la doctora Sheinbaum ha sabido mantener muy bien esa línea, y es un tema que la catapultado, perdón, hasta el punto que hoy en otros países nuevamente se habla de una persona, de una gobernante que sabe negociar, que mantiene firmeza, que no agacha la cabeza ante un verdadero troglodita, perdón que lo llame así, pero que además de todo es como una especie de pauta la que le está dando ya al mundo de cómo tratar precisamente con el buleador. Creo que, creo que la dinámica que ha establecido la presidenta de México en su trato con Donald Trump tiene unas aristas que son sumamente interesantes de analizar, sobre todo por los resultados que está obteniendo y el impacto que a nivel internacional, como lo mencionas, está empezando a evidenciar. Uno, creo que esta, esta personalidad muy, muy docente, muy académica, muy de maestra de frente a grupo de la doctora Claudia Sheinbaum, es quizá el elemento que le ha servido con mayor significación para domar, hay que decirlo así, sin eufemismos, domar a este neandertal. Porque con este método de maestra de escuela, de maestra de primaria que le enseña el ABC a quien no lo conoce, pero que se lo explica con tranquilidad, con mesura, con incluso cierta condescendencia, diría yo, este, le permite conectar con la ignorancia del interlocutor, conectar con los prejuicios del interlocutor y desmontarlos, desbaratarlos uno a uno. ¿Y por qué digo esto? Porque la misma doctora Sheinbaum lo explicó con mucha claridad el día que dio a conocer los detalles de la llamada con Donald Trump. Prácticamente le desmenuzó, le puso en traducción ABC la complejidad de la relación económica bilateral y el impacto que podría tener el llevar adelante este, esta especie de dictadura del arancelato que intenta imponer Donald Trump. Y cuando nos comentaba a todos en el país la doctora Sheinbaum que le mostraba sus propias gráficas, las propias gráficas elaboradas por el gobierno de Estados Unidos, se las explicaba, le daba perspectiva, le mostraba la dimensión de los asuntos conseguidos. El otro, el troglodita, el neandertal, pues reaccionaba, se daba cuenta que efectivamente pues, había razón. Y me parece
que ese mecanismo, que es un mecanismo que ella domina a la perfección porque fue profesora durante mucho tiempo de su carrera profesional, es quizá el elemento más importante en esta conjunción, porque le permite, uno, conseguir sus propios objetivos. ¿Qué? Pues que ya no nos esté jodiendo con el asunto del arancelato. Dos, llevar a cabo una relación productiva, fructífera con Donald Trump, quien la respeta, quien aprende de ella, él lo ha señalado de esa manera, quien le enseña datos que no conoce, quien le muestra perspectivas que no tiene y quien le pone sobre la mesa escenarios que para el hombre anaranjado son absolutamente desconocidos. Entonces yo me atrevo a decir, esta dinámica, este perfil, están haciendo algo que jamás, absolutamente jamás, nos imaginamos, querido Jesús, que una presidenta mexicana, una mandataria mexicana, prácticamente esté gobernando para favorecer a dos naciones, a México, por supuesto, pero también a Estados Unidos. Porque con estas cátedras de reflexión, de conocimiento, de perspectiva, de planeación, de estructuración de políticas públicas binacionales. La doctora Sheinbaum está beneficiando a México, pero también está beneficiando a los Estados Unidos, a esta población que votó por un neandertal, que es capaz de destruir por completo la que alguna vez fue la más importante economía del mundo. Entonces, creo yo que el gran éxito de su estrategia se lo debe la doctora Claudia Sheinbaum a su propia capacidad docente, a su propia capacidad de maestra frente a grupo, en este caso, frente a un absolutamente neófito neandertal. Sí, incluso fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, durante esta semana, bueno, Claudia Sheinbaum lo dice, en el evento que se desarrolló hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, si la llamada no hubiera salido bien, pues México hubiera tenido que tomar decisiones abruptas, decisiones no abruptas, decisiones duras, corrijo. Esto en el plano del tema arancelario, ¿no? México hubiera tenido que anunciar medidas que seguramente hubieran complicado mucho el panorama para los tres países involucrados. Y en ese marco, finalmente no llega esta situación, o por lo menos se posterga durante los próximos días, que a decir incluso por el propio Marcelo Ebrard Casaubon, ya hablar de aranceles recíprocos ya no es lo mismo que hablar de aranceles de 25% generalizados y comienza entonces a discutirse ya cuántos productos están protegidos por el propio tratado de libre comercio, cuáles no estarían protegidos, en ese marco cuáles se pueden negociar y cuáles no. Es decir, va cambiando la perspectiva de una u otra forma en donde México hace lo suyo. Es cierto que hay presiones en Estados Unidos, ahí sí es cierto que hay una disputa muy fuerte por las élites norteamericanas, pero también es cierto que México tiene que hacer su trabajo, tiene que defender sus intereses, tiene que defender su posición y tiene que profundizar en la misma. Porque si algo me queda a mí muy claro, querido amigo, con el caso de Donald Trump, es que Trump reacciona mucho por lo que tiene enfrente. Lo hemos visto con Putin, lo hemos visto con Xi Jinping, lo hemos visto con otros liderazgos, lo hemos visto con el caso de Macron, de Justin Trudeau, que son personajes que realmente él no soporta. Y esto viene por su propia formación. El tipo está involucrado en todo lo que es el sector inmobiliario, que son verdaderos tiburones, que son personajes que se comen unos a otros, pero que respetan precisamente el que tengas firmeza, el que te des tu lugar, el que no permitas que nadie pase por encima de ti, por muy fuerte que este sea o por muy poderoso que este sea. Decía mi padre, se respeta muchas veces al que se para firme en una posición, y eso es muy cierto, y más en este tipo, con este tipo de sujetos, quienes
impulsan la diplomacia de las cañoneras, quienes impulsan la diplomacia de la agresividad y en medio de toda esta testosterona que se está viviendo en el mundo en torno a quién tiene más armas nucleares y quién tiene más misiles y quién puede boicotear al otro y demás, siempre esa voz sensata se agradece y es ahí cuando también habla, cuando se nota ese respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum, un respaldo que se muestra en todo su esplendor en un zócalo a reventar, en un lugar en donde se han dado grandes batallas por la democracia y en donde se vuelve simbólico en todos los sentidos para consolidar la imagen de una mujer que hoy por hoy es cierto, proviene de un movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador en su momento, que deja un camino andado, que logra un lugar en la historia, que dignifica la política, pero que ahora ella misma ya se tiene que hablar de la gestión de Claudia Sheinbaum, ya se tiene que hablar del liderazgo de Claudia Sheinbaum, ya se tiene que hablar de las decisiones de Claudia Sheinbaum, más allá del vínculo lógico normal que puede existir con con su antecesor. Y creo que el respaldo que le da la ciudadanía, y no me refiero a los grupos de poder o a los grupos sindicales o incluso a los grupos partidistas, sino al mexicano y mexicana de a pie, es algo verdaderamente emotivo. Hay una frase, fíjate, que me dijo en la semana Ramiro Padilla, con quien tuve la oportunidad de platicar, y me decía, eh, por fin tenemos un país que se parece a nosotros, por fin tenemos un país que se parece al mexicano y mexicana. Y creo que Sheinbaum, aun cuando proviene de esa ala académica que muchas veces ha sido cuestionada por los antecedentes que existen al respecto, se ha ganado ese corazón y ese respeto de la gente por la forma en cómo ha defendido a México ante este personaje, ¿no? En una conferencia mañanera de esta semana que terminó, escuché una definición, mi querido amigo, que me pareció absolutamente precisa. Creo que la lanzó Mireya Cuellar, la directora de la Jornada Baja California, en la conferencia mañanera. No sé si fue en la posterior a la de Trump o fue la de ayer, la de antier viernes. No estoy seguro, pero dijo algo que me pareció absolutamente preciso, amigo. Como la doctora Claudia Sheinbaum no tenía la necesidad de mostrarse como un macho alfa ante Donald Trump, como si tenían otros, Justin Trudeau, por ejemplo, Macron, Putin y todos estos, ella pudo establecer una relación inteligente, fría, sensata, mesurada con el presidente de los Estados Unidos. Y ese cambio de rol es quizá lo que le ha significado, en comparación con todos los otros, los mayores éxitos a la hora de negociar con el presidente de Estados Unidos. Como no tiene que mostrarse dura, ni siquiera gritona, ni siquiera mandona, ni siquiera firme en términos exagerados, con su trato mesurado, con su actitud absolutamente relajada, con este mantra serenidad y paciencia que la ha definido en estos meses, está obteniendo todo lo que se necesita obtener en las circunstancias en las que está el planeta entero en estos momentos. Y se nota no solo en lo exterior, a la hora de ver los resultados con Donald Trump, se nota también, lo vimos en la mañana de este domingo, lo vimos también en la plaza pública, lo vemos en su gobierno todos los días. Toda esta bola de canchanchanes rebosantes de testosterona que intentan colar sus propios juegos en el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Toda esta gente que intenta pues hacer lo que él siempre ha hecho, y me estoy refiriendo incluso a los cuatroteros como Adán, como Monreal, como Fernández Noroña y como todos estos, que intentan mostrar que ellos son los que pueden, que ellos son los que mandan, que ellos son los que la traen, se enfrentan a una mujer relajada que ni siquiera tiene que, como decían otras políticas de otros momentos, convertirse en un hombre para poder mandar con faldas.
a una mujer sensible, a una mujer humana que no tiene ningún empacho, ninguna reticencia, ni ninguna resistencia a decir, soy madre, soy abuela, soy ama de casa, hago la comida, lavo los trastes, limpio la ropa de mi familia y soy presidenta de México, punto. Entonces, ese cambio de paradigma, mi querido Jesús, ese cambio de noción, incluso con otras mujeres de poder que le antecedieron en la escena pública a la propia doctora Sheinbaum, nos está dando una lección de cuán diferente es México y cuán diferente es este gobierno respecto de otros. Mira, te lo pongo solo para rápido argumentar. Otro presidente, en un momento como este, no hubiera tomado la decisión que tomó la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes pasado de aceptar la renuncia de su secretario de Hacienda en medio de esta turbulencia mundial. Está tan convencida de su proyecto y está tan convencida de lo que hace que no tiene miedo en hacer un movimiento que para otros podría ser sinónimo de catástrofe, de duda, de turbulencia y que para ella es simple y llanamente la transición hacia tomar absolutamente todos los hilos del poder en sus manos. ¿Qué figura la que nos está gobernando en estos días, mi querido amigo? Sí, fíjate que es algo que hay que reconocerlo a final de cuentas. Em, López Obrador dignificó la política y Claudia Sheinbaum le viene a dar ese mismo tono, mantiene ese nivel, mantiene esa calidad, mantiene ese compromiso a tal punto que logra precisamente un 85% de aprobación. Estamos hablando de que entonces ya hay gente que votó en contra de ella o que no votó en las elecciones pasadas y que ahora respaldan su gestión, Ujú. están de acuerdo en la manera como está haciendo las cosas. Incluso muchos de estos corifeos mascachicles, perdón que las diga así, quería decir mascachicles, la verdad. No, como López Dóriga, como ellos quedan fuera de sus propias críticas y quedan bastante mal. Es decir, de repente tú ves a Emilio Álvarez y Casa cuestionando la manifestación de este domingo, ves algunos más señalando que es una bola de acarreados, y tú te quedas pensando y dices, ¿a quién le hablan estos personajes? Pero sobre todo, no se dan cuenta que ponerse del lado de Trump, ponerse del lado de los Estados Unidos, no es ir en contra de Morena, cuestionar el llamado a la unidad que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, que claro, ya fue distinto porque se llegó a un acuerdo temporal, pero se llegó a un acuerdo. Pero a final de cuentas ellos lo cuestionaron desde antes, desde que la doctora dijo, tal día nos vemos en el Zócalo para dar a conocer las medidas, pero vamos a esperar el resultado de la llamada, que ese es otro punto bien interesante, querido, porque otro a lo mejor en el momento que Trump suelta el trancazo, se lo quiere regresar de inmediato. Y sin embargo, Sheinbaum dijo, a ver, vamos a esperarnos, el jueves tengo una llamada con él, después de la llamada ya damos a conocer qué es lo que vamos a hacer, pero por lo pronto nos convocamos para el domingo, para estar ahí, para ir por la unidad nacional. Y ese tema yo, fíjate que lo interpreto muy claro. Vuelvo a lo mismo, es el conocimiento del enemigo que tienes enfrente. Trump es un personaje que le gusta la plaza, que le gusta Claro. que le vitoreen, que le gusta, se sienta a gusto con las personas alrededor de él. Para él eso demuestra fuerza, demuestra temple. Era algo que le reconocía mucho a López Obrador, esa capacidad de convocatoria, porque es ahí donde Trump define la credibilidad de un gobernante. Y yo decía, el mensaje de Sheinbaum no es solamente para los mexicanos, es un mensaje para Trump. Es decir, le está mandando el mensaje del respaldo que tiene en la actualidad por parte de miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, y el propio mandatario norteamericano y el trumpismo tienen que medir las cuentas de intentar algo más serio o algo más grave. Sheinbaum es clara, dice, yo coopero pero no me someto, así de sencillo. Ajá, yo coopero pero no me voy a someter a lo que tú me estás planteando. Y por eso es importante la forma en cómo ha venido negociando este tipo de decisiones con Trump y la manera en cómo el Zócalo se convierte en este símbolo en el cual no solamente permea la unidad nacional como se manifestó, sino también, por supuesto, el mensaje político de soberanía de un país que poco a poco trata de recuperar lo que durante muchos años le quitaron, ¿no?
Fíjate, es bien importante esto que dices, es muy, muy importante para entender el momento histórico que estamos viviendo los mexicanos. La oposición, creo que lo dijimos la semana pasada o antepasada que lo charlamos, la oposición no está entendiendo Sí, ¿no? el momento histórico, no lo está entendiendo. Creen que llenar el Zócalo, como ocurrió este domingo, es una exhibición partidista, es una exhibición de personalismo, de, de reconocimiento o de veneración a una persona. Y no terminan de entender que la plaza pública llena, el zócalo rebosante, el zócalo atiborrado, es una representación simbólica del poder social de este país. Es una representación simbólica de 135 millones de personas que habitamos este territorio y que componemos esta nación y que va mucho más allá de aplaudirle a Claudia Sheinbaum o antes a López Obrador o antes a otros líderes. Y que esta plaza pública, símbolo de estos 130 y tantos millones de mexicanas y mexicanos, es también el epicentro de nuestra unión como país, de nuestra república, de nuestra democracia, de nuestro ser y hacer como México, como Estados Unidos mexicanos, como República Mexicana, o como le quieras llamar. Y que va más allá. Cuando la doctora se planta en el Zócalo, ya no estamos haciendo un acto de campaña, estamos haciendo un acto de defensa de la nación, un acto de respaldo a lo que somos, a lo que hemos sido y a lo que seremos, todas juntas, todos juntos, pero no lo logran entender. Y por eso precisamente ella es la presidenta y no Álvarez y Casa y no Xochitl y no toda esta bola de estúpidos. ¿Me explico? Y además, algo bien importante, y lo dijiste tú magistralmente, esa plaza llena le muestra al de Washington quién es México hoy, qué es México hoy y lo que somos como nación y como pueblo. Y ese símbolo solo se puede concitar en esa plaza, en ese ámbito y en esas circunstancias. Entonces, me parece clarísimo, clarísimo quién tiene el poder en México hoy. Estamos asistiendo a la consumación, a la concreción definitiva de Claudia Sheinbaum como líder política y social de este país. Este domingo culminó su asunción al poder. Totalmente, querido. Oye, no quiero dejar pasar estas charlas eh, sin preguntarte un gran trabajo que has hecho. Sigan a Luis Guillermo en su canal, en Sexta W, así tal cual se llama Luis Guillermo Hernández, porque está haciendo un trabajo espectacular relacionado con aquellos que intentan llegar al poder judicial. Y ya van varios desenmascarados, desenmascaradas, querido Luis Guillermo, que has puesto sobre la palestra en torno a personajes que vaya, que son algunos hasta impresentables, oye. He estado muy, muy metido en esta dinámica de revisar los perfiles de quienes aspiran a ser ministras y ministros de la Corte, mi querido Jesús, en las capacidades que tengo, pocas, porque pues no tengo un equipo, pues, pero lo que puedo hacer lo estoy tratando de hacer con una intención, que no se vayan a colar buscabullas, oportunistas o gente que responde a lógicas que no van en concordancia con el pueblo de México y que podemos impedir que lleguen al poder. He hecho una selección, llamémosle así, una selección de personajes que pues están intentando llegar a la corte. Uno de ellos, el más reciente que di a conocer hace unos días en mi espacio,
pues ni más ni menos que el abogado defensor de Juan Collado, el hombre, el hombre detrás de Carlos Salinas de Gortari. Imagínate tú que un abogado defensor de medio pelo, porque ni siquiera es de altos niveles, ni siquiera es el dueño de un gran despacho, que trabajó en el equipo de la defensa de Juan Collado, que incluso estructuró la estrategia de decir que estaba enfermito y que por eso debía ser excarcelado, pues se coló a las listas definitivas, a la boleta electoral para buscar ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínate que una abogada que ha trabajado para Televisa, para el corporativo Televisa, los últimos 10 años de su vida y de su carrera profesional, y que además fue diputada del PAN, y que además está ligada con los intereses de estos grupos de la derecha y de la ultraderecha incrustados en los corporativos mediáticos, quiere ser ministra de la Corte. Imagínate que el consejero jurídico de Samuel García en Nuevo León quiere ser ministro de la Corte. Perfiles que en todos los casos suponen por lo menos, una incertidumbre real, explícita, de hasta dónde está comprometida su postura, hasta dónde puede haber compromisos, hasta dónde podría significar el establecimiento de conflictos de interés de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son perfiles que por su condición de especialistas en derecho, especialistas en asuntos constitucionales, no son muy mediáticos, no tienen mucha presencia mediática, pero que al representar estas relaciones, al presentar estos vínculos con estos sectores, pues llaman la atención y a mí al menos me orillan a señalarlos. Es decir, hey, ojo, la abogada de Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, no creo que sea una ministra de la Corte imparcial, una ministra pues neutral. Ojo, el abogado de Juan Collado, a su vez abogado de Carlos Salinas de Gortari, no creo que represente los intereses del pueblo de México. Ojo, el consejero jurídico de Samuel García no necesariamente podría llegar a la corte para responder a los intereses del pueblo. Y hay que señalarlos, hay que identificarlos y hay que ponerlos en todo momento sobre la palestra, mi querido Jesús, porque son perfiles que están allí y que si no los identificamos, si no los señalamos, pues en una de esas llegan a la corte, llegan a los tribunales, llegan a los juzgados y pues creo que eso no es bueno para el pueblo de México. No, y yo te felicito, si me lo permites, de verdad como ciudadano te lo digo, es necesario que haya este tipo de trabajo, este tipo de denuncia, y mucha gente, por eso me atreví a preguntártelo y que lo compartiéramos también aquí, como lo has hecho ya de manera magistral en tu espacio, porque mucha gente pregunta, está preguntando quiénes son ellos, quiénes son aquellos, quiénes sí, quiénes no, y de verdad creo que es un trabajo muy loable, querido amigo, el que estás haciendo en ese sentido. Así que de verdad cuenta siempre con tu cerebro para promoverlo y proyectarlo. Oye, querido, pues ya estamos, como todos los domingos, yo te agradezco de verdad que nos hayamos echado este buen chismecito y hombre, vaya que le gusta a la gente de la comunidad tu presencia y la presencia en este canal y agradecerte como siempre, querido. Muchas gracias, querido Jesús. Gracias por el espacio y gracias a tu audiencia que pues luego van a mi canal, Luis Guillermo Hernández Sexta W, y me dicen, ay, te vi con Jesús, saludos. Me da mucho gusto ese vínculo porque nos fortalece a todos.